toma una función y me da otra. Entonces la pregunta que tiene que hacerse uno cuando entiende esa parte es, bueno, ¿y quién es esa otra función? Raza, Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. En este video quiero platicarles sobre la derivada. Quiero platicarles sobre qué es exactamente la derivada como objeto matemático y cómo pensar en ella, en el objeto derivada, desde el punto de vista del lenguaje matemático, ¿sí? Yo sé que probablemente si estás viendo un curso de cálculo diferencial o algún curso posterior relacionado con cálculo, pues ya debes de haber, o probablemente ya has visto algo de lo que significa la derivada, al menos la interpretación, vamos a decir física o real, de donde surgió. Cuando Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo, lo hicieron por una razón muy específica para estudiar el cambio. Sin embargo, sí quisiera justamente separar el uso de la derivada como para resolver cierto tipo de problemas en física o en cualquier otro tipo de contexto, que es importante obviamente, del concepto matemático de derivada, es decir, de la abstracción misma que representa la derivada. Y es esa justamente abstracción la que es importante empezar a tener manera de razonar en términos de ella, porque es lo que va a servir más adelante para generalizar en otras aplicaciones. Si te quedas nada más con la idea de la derivada como su interpretación geométrica o su interpretación física, después puedes empezar a tener problemas para profundizar o para generalizar el concepto, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada de malo, y creo que es además muy positivo empezar a pensar en ella matemáticamente como lo que es. Sé que cuesta, pero es algo que hay que hacer. Recuerden que lo que quiero es comentarles o hablar o discutir sobre el lenguaje matemático, es la parte que más me interesa. Entonces, bueno, ¿qué va a ser la derivada para poder platicar sobre eso, si es que acaso no han visto esta interpretación? Bueno, yo voy a iniciar con una cierta función, una función f. De hecho, estoy resaltando en colores los objetos matemáticos para que piensen en ello como objetos. Esta f es una función que normalmente tiene un dominio y una imagen. El dominio, le pongo una i al dominio, espero que no se confunda con la imagen, porque generalmente es un intervalo. Como estoy pensando que este video es para los que están en un curso de cálculo diferencial, están viendo funciones de los reales en los reales para poderlas graficar en el plano cartesiano. Ahorita comentaré eso por ahí. Entonces, pero estas, de hecho, en general se pueden definir funciones en dominios y con imágenes más complejas, ¿no? Pero i es un intervalo. De hecho, por acá tengo el intervalo i, está sobre el eje x, es como el dominio de la función. Y bueno, la función ya sabemos que es como una curvita por ahí. Entonces, si aquí la pongo en rojo porque es el nombre matemático, el nombre que le damos al objeto matemático, se llama f. Y si quieres tener una intuición de qué es la función, o sea, qué cosa es, la mejor intuición que tienes es la curva que está ahí. Literalmente esa curva es la mejor forma de pensar en la función, ¿sí? Hay muchas formas de pensar en las funciones, ya había hecho un video sobre eso, pero bueno, esta es como que la mejor forma de pensar en ella en este contexto que voy a platicar ahorita. Entonces, esa función, sabemos que, bueno, tiene un dominio y un rango, una imagen, toma un elemento del dominio, esta x está en el dominio y, es un punto, obviamente, ni siquiera lo dibujo ahí, y va y me genera, lo asocia a un punto y en el dominio, en la imagen, perdón, y está en la imagen. Sabemos que la x está aquí en el dominio, y luego la función lo que hace es asignarle 1 a la y. Ni siquiera hago aquí la cuestión de poner las coordenadas x, y, porque creo que eso ya lo han visto sobradamente y no quiero sobrecargar ahorita el dibujo. De hecho, justamente lo que quiero es que por un momento al menos piensen en las funciones como funciones, no como conjuntos de números ni nada por el estilo. Por eso intencionalmente casi no voy a usar números en esta notación aquí, a menos de que sea absolutamente necesario. Entonces, la función es la regla de asociación, que a un elemento de acá le da un elemento de acá, ¿verdad? Pero el objeto completo es la curva. Esa es la mejor manera de pensarlo. Ahora, ¿qué va a ser la derivada? La derivada, de hecho lo tengo por ahí, la derivada es un operador, le voy a llamar un operador, ahorita voy a ver explicar a qué me refiero. Es un operador que toma una función, es decir, toma esa función roja que está ahí, esta función, y me da otra función, la transforma de alguna manera y me genera otra función. De hecho, más que la transforma, simplemente asocia esa función con otra función. Entonces, esta es la derivada. La derivada es un operador que toma esta función y me genera una diferente. Igual como las mismas funciones, de hecho. Ahora, la pregunta, ¿y esta función g quién es? Bueno, esa función g va a tener el mismo dominio,
que la función original. Ahora si se fijan lo puse en verde. Es igualita que la función g, en el sentido de que vive en el mismo espacio, o sea, tiene el mismo dominio, pero obviamente la regla es una regla de asociación diferente. La g es otra función, por eso aquí tengo esta función verde, es otra curva diferente que va, tiene el mismo dominio, pero está en otra parte, ¿de acuerdo? A esa función, ahorita todavía no defino quién es la derivada, está obviamente de aquel lado, algunos a lo mejor ya saben a dónde voy, pero a esa función g, de hecho la voy a denotar como f con un ganchito, con un apostrofito por ahí, que en matemáticas decimos prima, ¿no? Cuando le ponemos una de estas decimos f prima. Si escuchas eso hablado, normalmente eso es en el lenguaje hablado y por eso a veces no está en los libros. Hasta que alguien te lo dice, lo escuchas, ¿no? F prima es la manera es el nombre que le damos a esta función g, digamos, ¿no? Ahora, aquí, si se fijan, f la estoy pintando roja porque f es el objeto, es esa función que está ahí, es ese objeto. Y el prima, a lo mejor no sé si se alcanza a ver en el video, pero lo estoy poniendo de color azul porque esta comita que estoy poniendo ahí arriba, ese es el operador diferencial, esa es la derivada. Esta que está aquí es la derivada, la comita es la derivada, el que me va a crear la nueva función, ¿sí? Entonces, de cierta manera, a lo que quiero llegar, y esto es como un resumen ahorita, antes de definir siquiera exactamente la derivada, lo que quiero que quede bien claro es qué tipo de objeto es. La derivada es una función, de hecho, que va del conjunto de funciones al conjunto de funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Toma una función y luego asocia o construye otra función g. Tengo la función f y el operador derivada me genera otra función g, ¿sí? Entonces, de hecho, de cierta manera, la derivada es otra función también, nada más que o sea, una función que toma funciones y te genera funciones, normalmente ya no le llamamos función, aunque sí es, matemáticamente hablando, una función, es normalmente en el lenguaje bueno, hay muchos nombres, ¿no? Pero vamos a decir que es un operador o se puede decir también que es una aplicación. Hay diferentes nombres para esto, pero esencialmente es una función, ¿no? Independientemente del nombre que le pongas, asocia funciones con funciones. Esa es la parte importante del operador derivada. Es decir, toma una función y me genera otra. Ahora, no he definido estrictamente qué es la derivada, o sea, qué asocia. Pero la primera cosa que tiene que quedar bien claro es que lo que hace, el tipo de objeto matemático que es la derivada, es un operador que toma una función y me da otra función, asocia funciones. Sí, es una asociación entre funciones, pues. Toma una función y me da otra. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse uno cuando entiende esa parte es, bueno, ¿y quién es esa otra función? Es decir, aquí, yo tengo esta función roja a lo mejor me la dan, o yo la tengo, y yo quiero saber, bueno, ¿y quién es la función verde, no? ¿Quién va a ser esta función verde de aquí? Para eso yo lo que tengo que hacer es decir, que me digan, o que alguien me diga, para cada valor de x, cuál va a ser el valor de la función g, que sería, pues, la derivada. Y ahí es donde entra la definición de la derivada. La derivada, esta a lo mejor la conocen y la han visto en los libros, pero hay dos formas esencialmente útiles de definir la derivada. Ambas es en términos de límites. En la primera lo que hacemos es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿sí? Esto obviamente no lo estoy poniendo aquí, porque eso a lo mejor ya lo vieron, ahorita lo comentaré, porque ya es la interpretación para el cambio, vamos a decir, o el significado geométrico. Si doy un pequeño paso en el dominio, estoy en x y me avanzo hacia h, y este es cuánto va a cambiar la función dependiendo del brinco que doy, ¿sí? Esto es lo que les va a llevar después a ver qué es la pendiente de la recta tangente o cosas así, ¿no? Pero otra manera de verlo es el límite cuando z tiende a x de f de z menos f de x entre z menos x, donde simplemente estoy definiendo a z como x más h, nada más, ¿sí? Si defino a z como x más h, lo voy a poner de esta manera. Esta es exactamente la misma cosa, más con un lenguaje diferente, pero lo que quiero notar aquí es independientemente del significado, ¿sí? Ya platicé ahorita del significado y lo puedes interpretar tú. A lo mejor hay otros videos donde te platican el significado de esto, como esto de la recta tangente, pero en este momento de hecho no me interesa tanto cuál es el significado geométrico. Lo que me interesa es que yo tengo ahora la función, que es la f', lo que había dicho acá, en función simplemente de la función x, ¿sí? Porque aquí en función de la función, bueno, a lo mejor es medio redundante, pero valga la redundancia, si yo te doy f, tú puedes calcular este límite, si sabes calcular límites, y me vas a decir ya quién es la derivada, ¿no? Entonces esta es como la receta para calcular derivadas realmente de acuerdo a la definición, ¿no? Y de hecho lo correcto para ir
para irse familiarizando con el pensamiento en términos de derivadas y el pensamiento en términos de funciones es usar la definición de límites, porque estás obligado a pensar en términos de las funciones, ¿no? Ok, voy a cerrar este video, voy a platicarles más adelante. De hecho, justamente lo que quiero empezar a platicar es cómo podemos ir construyendo el operador diferencial, es decir, qué le hace este operador diferencial al zoológico de funciones que tenemos o que conocemos, las funciones elementales, para ir descubriendo cómo calcular las derivadas. Pero, ojo, siempre lo voy a insistir, el objetivo no es calcular las derivadas, el objetivo es que tu cerebro empiece a asimilar los conceptos de funciones, de operadores, de derivadas, etcétera, ¿no? Y sus significados también. Bueno, espero que les haya gustado el video, que se haya respondido, que hayan aprendido un poquito sobre cómo interpretar o cómo pensar en la derivada en términos totalmente abstractos. Esto obviamente va a ser, incluso no lo mencioné ahorita, pero estas dos definiciones se pueden generalizar en espacios más complejos, casi tal cual. E incluso, bueno, hay otras definiciones también para derivada, ¿no? En otros espacios. Pero estas prácticamente se pueden generalizar bastante bien en otro tipo de contextos. Por eso vale la pena usar las definiciones, porque son las que hay que ir asimilando en abstracto. Bueno, ahora sí, por segunda vez cierro el video. Espero que si tienen algún comentario, perdón, pues ya saben que lo pueden hacer por ahí en la caja de comentarios. Y no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente. Vámonos.